Anem a començar. Un atajo. Un cardenal. Voleu que es comencem en un minut de silenci? Sí, silenci igualment, silenci. Uno y uno. Bueno, si nos sentamos, por favor, vamos a hacer un minuto de silencio y empezará. Es que si no, se estiran un quart d'hora a començar a entender. Esto pasa siempre, la conciencia. Esperemos perquè ¿Qué vamos a hacer? és interessant que estiguem tots. Home, esperemos estar aquí. Bueno, pues hasta idea un màxim. No, no vendrán. Sí, peguem. Podría intentar, con más partes, con un bocadillo, Mira, pues no sé qué. Estoy el aire. Porque queda como los molletes en la cabeza. ¡Niñas, al sabor! Esta noche, ¿no? Sí, no, porque la Rosa y la Clarita, tres de Perfecto. Toni, Venga, vamos. Em sembla que la campaneta, segons com l'hauràs de fer servir Venga, familia. Ahí sí el pasillo. más y son. Ja explicaré això, tranquil·la. Això efectiu o no? No, jo per això m'acosto en la càmera, per enregistrar-te. Tant se me'n fot. I quan facin les preguntes, agafaré la càmera i recorreré tot l'auditori. Venga, tribu! Te perdonamos. No te perdono. Bueno, nos ponemos de acuerdo. ¿Calláis y hablo yo? Tírale. Una campesina cuidaba y alimentaba a un sabio, y a cambio de que el sabio la enseñara. Y un día el sabio le preguntó a la campesina: ¿qué darías tú por saber todo lo que yo sé? Y la campesina preguntó: mucho más que todo daría por saber todo aquello que tú no sabes. Una contestación muy buena. Desde el punto de vista de la campesina, vamos a hablar del alma, pasando por encima de tu cadáver. Eso es. Y de la caducidad. Vamos allá. Atender a lo que os voy a decir. ¿Cuál es la campana que no suena, cuyo tañido a la madre tierra serena? Hablar del alma realmente es cuestión de solucionar acertijos, como el que os acabo de enunciar. Con la diferencia de que se ha hablado tanto y se ha especulado tanto sobre el alma y se creen tantas cosas distintas sobre el alma, que acertijos hay infinidad, pero todos ellos suelen tener la misma solución: el alma. Si podemos dilucidar algo sobre el alma, quizá cualquier acertijo, entiéndase, cualquier creencia,
podría tener un tronco común, podríamos comprender la diversidad de creencias, y el alma podría tener otra dimensión en nuestra propia comprensión. ¿Cuál puede ser el origen del término y del concepto del alma? Hay un origen que puede ser ese tronco común, que es la afirmación de las filosofías védicas, Upanishads, Egipto. Todo lo más antiguo nos da a entender que el alma es consecuencia de que interpretan a la vida presente como consecuencia de otras vidas anteriores. Ante eso, dividen dos tipos de criterios. Uno es el que se anexiona al movimiento y el otro a la sensibilidad y a la vida. Ese criterio ancestral de que el alma o ánima se corresponde con el movimiento es lo que más tarde devengó en el criterio del espíritu. Y el criterio de la sensibilidad y de la vida es lo que llamamos personalidad. Por lo tanto, habían ya en nuestros ancestros un criterio diferenciador de una parte superior de la misma alma y otra parte inferior. Los egipcios a esa alma, a esa unión del movimiento con la sensibilidad y con la vida, le daban un nombre, pero lo diferenciaban en el aspecto Ba, que es cuando se actúa conscientemente, y el aspecto Ku, que es cuando se actúa inconscientemente. Por lo tanto, el alma necesita, para ese movimiento que exprese esa sensibilidad y que produzca esa vida, una relación entre algo consciente y otra cosa inconsciente, sin quitar nada, sino aunándolo todo. No os voy a hacer toda una evolución de estos criterios de manera exhaustiva, lo haré en el escrito, pero ahora no puedo. Eso derivó, por ejemplo, en Aristóteles, que dijo: el alma es la entelequia del cuerpo. Y para que entendáis la afirmación de que el alma es la entelequia del cuerpo, el ejemplo que Josep nos ha puesto de la semilla, Aristóteles decía: el árbol es la entelequia de la semilla. Por lo tanto, en ese movimiento, en ese proceso de perfeccionamiento, la semilla crece, se desarrolla y llega a ser árbol. Pues en ese mismo movimiento, a través de la vida y de la sensibilidad, el cuerpo crece, se perfecciona y llega al alma. Pero esto era lo que creía Aristóteles. Hemos mencionado Platón, que diferenciaba entre alma racional e irracional y corresponde al mismo criterio. O las almas vegetativa y activa que corresponden, pero bueno, no voy a entretenerme ahora con todas estas divisiones que puede que nos ensombrezcan el tema que pretendo desarrollaros. Llegó un filósofo, Martin Heidegger, que dijo lo mismo que los antiguos: el alma es movimiento. Y ese movimiento lo relacionó con el trabajo y con el esfuerzo. Respecto del trabajo, nos presentaron una vez un escrito muy corto, pero muy significativo. Carmen, Sara y Tony. Y en ese escrito definieron un aspecto del alma respecto de lo que Martin Heidegger la identifica con aquel movimiento. Son 3 renglones, os los leo. El trabajo espiritual nos anima a elevar nuestra mirada hacia un panorama cada vez más amplio y completo, hasta que la misma palabra espiritual adquiere un nuevo significado que todo lo impregna
Y encontramos la respuesta cuando comprendemos que todo lo espiritual palpita constantemente en nosotros y alrededor nuestro. Como veis, toda esa expresión de percibir ese alrededor nuestro es lo que estos antiguos llamaban sensibilidad divina. Y todo ese trabajo se anexiona con este movimiento. Pero dejemos ya un poco los conceptos y metámonos un poco más sobre lo del concepto del alma. Aristóteles, cuando murió, todas sus obras estaban desordenadas. Se encomendó a Aristarco de Samos, un discípulo suyo, que las ordenase en un solo estante, en una estantería. Aristarco tomó las obras científicas y las puso en el primer lugar del estante, y a todas las obras filosóficas argumentativas a continuación. Y le puso un letrero a todas esas obras, que eran 18 tomos. Y le puso en griego ta metafísica. De ahí viene la palabra metafísica, que viene a significar lo que está en el estante más allá de la física. Lo que ocurre es que a lo largo del tiempo el sentido de la metafísica lo hemos ido tergiversando. Y ahora cualquier persona dice, es que yo hablo de metafísica. Espera un momento, ¿de qué hablas tú? Porque tradicionalmente y en la Edad Media la metafísica se consideró como una verdadera ciencia. Hoy en día se está considerando como una pseudociencia. ¿Por qué? Por esa división. Porque la metafísica se dividió en dos. Una parte a la que se denominó teología y la otra ontología. Curiosamente, toda la filosofía oriental adoptó la ontología. Y la ontología se basa en el estudio del ser. Y tiene una máxima afirmativa que es yo soy. Mientras que la teología no dice el ser, no dice yo soy, sino yo puedo llegar a ser, haciendo caso a Aristóteles, como que el cuerpo a través de un desarrollo puede llegar a ser alma, a través de ese movimiento. Martin Heidegger, con el trabajo y su argumentación, introduce en la metafísica, por primera vez, la lógica. Esta lógica es la que lleva a Leibniz a adoptar la diferencia entre alma racional e irracional, identificándolas con la partícula inmaterial o espiritual y la partícula material, pero con dos características. A la partícula espiritual dijo que tenía movimiento propio, mientras que la partícula material tiene un movimiento mecánico, recibe impulsos del exterior, lo que hablábamos del libre albedrío. Si se actúa sin decisión propia, estamos actuando mecánicamente. Somos partículas materiales. Mientras que si se actúa ejerciendo la propia y autónoma decisión, estamos actuando como partículas espirituales. Por lo tanto, somos los propulsores de nuestro propio movimiento. Os conté anoche el experimento de François Libet. ¿Anoche o esta mañana? Anoche. No lo voy a repetir ahora. Pero sí cómo describe al alma y la relaciona con la conciencia de Francisco de Quevedo. Y es tremendo, tal y como lo describe. Quevedo dice, la memoria es depósito, la voluntad, elección. Si no te doy a elegir, si no permito que elijas, en tu memoria registrarás datos supeditados a mí y que no dependerán jamás de ti. De esa manera, mataré tu alma. No es el primero que dice que el alma puede morir, porque Pablo de Tarso también dice que el alma
por las malas acciones del cuerpo, por ese movimiento indebido, también puede morir. Vamos a pasar al segundo plato. Voy a meterme en física cuántica. La afirmación o definición de Leibniz respecto de esas partículas espirituales o materiales es lo que la física cuántica demuestra. No ya tenemos que hacer elucubraciones mentales sobre eso, sino observar lo que es una realidad física, solo que en el microcosmos. Existe una conexión dentro del propio cerebro entre las neuronas y funciona de esta manera. Si esto es el cerebro, cuando decidimos mover un músculo o un miembro de nuestro cuerpo, hay determinada región del cerebro en la que se agrupan determinado número de neuronas que se activa. Y ese grupo de neuronas es el que da un impulso electroquímico a los órganos del cuerpo que se tienen que mover. Pues bien, cuando tenemos un propósito y decimos quiero hacer esto, todos los grupos de neuronas que ya tienen se orientan en la misma polaridad, porque es que una neurona es algo así, con unas ramificaciones arriba y abajo, y funciona exactamente igual que el núcleo de un átomo de hidrógeno. El núcleo de un átomo de hidrógeno, que es un protón, puede orientarse hacia su polo norte o hacia su polo sur. Cuando una neurona de las que ya existen activas en el cerebro recibe la orden de mover algo del cuerpo, se activa solo una de las dos ramificaciones. Y esa es la actuación inconsciente o la partícula material que actúa mecánicamente. Pero cuando formulamos un propósito y decimos quiero hacer esto, aparece un determinado grupo de neuronas que se activa ahora y no estaba activo antes. Y para que produzca movimiento en el cuerpo, se tiene que conectar con determinados grupos de neuronas que ya existían y que provocaban ese movimiento. Entonces es cuando se produce eso que ya científicamente se está definiendo como conciencia, porque es la consecuencia de una actuación consciente. La máquina de resonancia magnética funciona exactamente por ese mismo principio. El átomo de hidrógeno se orienta simultáneamente hacia las dos polaridades y puede registrar toda la estructura del cuerpo. No os voy a explicar ahora todo ese funcionamiento, pero al unirse los descubrimientos científicos respecto del átomo de hidrógeno que puede funcionar simultáneamente orientado hacia los dos polos, con el funcionamiento neuronal del cerebro, se ha podido establecer una relación en la que determinadas enfermedades y en neurofisiología se puede regenerar el cerebro y se pueden restablecer ciertas enfermedades. El cerebro funciona de esta manera con 6 capas corticales que cuando actúan como las partículas materiales, es decir, de manera mecánica, únicamente están conectadas entre sí las capas que no son ni la cuarta ni la sexta, precisamente ni la número 4 ni la número 6, sino que se activan las otras. Pero cuando aparecen neuronas que por decisión propia
sus dos ramificaciones están activas en ese momento, recibe y transmite simultáneamente, se orientan hacia las dos polaridades simultáneamente, entonces es cuando la capa cuarta adquiere consistencia, se comunica con la sexta. Al comunicarse cuarta y sexta se demuestra y se comprueba que establece una conexión con lo que hablábamos del tálamo, a través del hipotálamo, que deja de ser un aislante. Y entonces es cuando la percepción aparece en forma consciente. Y ya es el cerebro, a través de la voluntad individual, quien decide cómo tienen que funcionar los órganos sensoriales. Hay un sistema en el que se establece en la generalidad de los seres humanos y es como funcionamos la inmensa mayoría. El sistema por el que funcionamos es que a través de nuestros órganos sensoriales percibimos sensaciones. Esas sensaciones van al cerebro y se activan determinado grupo de neuronas que ya existen y producen determinado movimiento. Pues bien, los neurofisiólogos están ya alertando de que ese proceso hay que invertirlo. No han de ser los órganos sensoriales los que capten datos del entorno y los transmitan al cerebro, sino al contrario. El cerebro es el que tiene que decir a los órganos sensoriales: quieto ahí, no me des datos. Cuando los necesite te los pediré y te los pediré como yo los necesite, no como tú los recibas y quieres dármelos. Esa inversión de funcionamiento, fijaros si tiene importancia, que la base de funcionamiento del cerebro es a partir de impulsos electroquímicos. Eso provoca lo que hablábamos hace un momentito, tú y yo. Eso provoca una secreción hormonal determinada y una hormona tiene determinado número de iones, que son átomos que tienen exceso de carga negativa o exceso de carga positiva, y todas las hormonas los tienen. Pues al funcionar a la inversa, cambia la intensidad y la frecuencia de ese impulso eléctrico del cerebro. Y cambia también la ionización de esa secreción hormonal, lo cual quiere decir que nuestros órganos no van a funcionar como estaban funcionando, van a funcionar de otra forma muy distinta. Quizás se haga realidad aquella afirmación de quien dijo: evolucionar es transformarse. Eso implica una transformación. Recordar ayer las tres premisas del mensaje de Alice Bailey: conocer la realidad de los mundos invisibles, conocer el poder del pensamiento, y el poder del pensamiento es justo a la inversa de tal y como pensamos. Pensamos porque sentimos, hemos de invertir. Sentiremos porque estamos pensando. Y así se percibe en lugar de ver, tocar, gustar, olfatear. Y la última premisa de Alice Bailey: conocer científicamente a las otras dos. Vamos a intentar penetrar un poquito científicamente en ese conocimiento del alma. Y en ese conocimiento del alma y de la conciencia, diferenciando en lo posible qué es. El alma, no voy ahora a entrar en mucha argumentación respecto de eso por el tiempo, pero se anexiona a energía y a la conciencia como la aplicación de esa energía. Fijaros, hay una lógica. Todo movimiento es el traslado de un lugar a otro o de un estado a otro. Eso implica consumir energía. El alma es esa energía consumida. Por lo tanto, siempre que hay movimiento, sea en el plano físico, astral, mental o en cualquier otro, hay alma, porque hay consumo energético.
pero hay conciencia. La conciencia es la relación entre lo inmaterial y lo material. Si estamos relacionando dos grupos de neuronas ya existentes y que provocan una relación material con una materia que es nuestro organismo, eso no es conciencia, será alma, pero no es conciencia. Por eso ese tipo de conciencia en psicología le dicen que es una actuación inconsciente, o mecánica, o partícula material. Sin embargo, tiene alma. Por lo tanto, cualquier movimiento, sea material o no, tiene alma, responde al concepto de alma. Por ese concepto ancestral de que el movimiento era el alma. Kant lo describe un poquito más concretamente y dice, también utiliza el verbo conocer, como Alice Bailey, y dice, el alma y el desarrollo de la conciencia consiste en conocer qué debes hacer, olvidar lo que ya eres y tienes y hacerlo. Hay mucho contenido en esa afirmación de Immanuel Kant. Vamos a ver esa energía del alma, cómo científicamente la podemos argumentar y materializar, y que es una realidad. Y observaréis que la energía del alma crece conforme se multiplica, mientras que la energía de la materia también crece, pero su energía decrece, disminuye. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Imaginaros que en este vaso existen moléculas de hidrógeno y de oxígeno y no están combinadas para formar agua, sino que están desagrupadas. Pero tengo el vaso lleno de moléculas que van a formar agua, pero que ahora están desagrupadas. Cuando estas moléculas formen agua y el vaso esté también lleno, la energía contenida en el agua es mucho menor que la energía contenida en las moléculas de esa misma agua, pero disgregadas. Lo cual quiere decir que en todo movimiento se consume energía. Pero si ese movimiento es respecto de la materia puede crecer, pero la energía va a decrecer. Hay un hecho científico que habla de la energía del alma. Y no hablo de cualquier científico que haya hecho esa afirmación, que podría considerarse como pseudocientífico. Son afirmaciones que pertenecen concretamente al equipo de científicos que acabaron de completar el ADN humano y que se han metido en estos lugares. Y como la ciencia no les da suficiente léxico y vocabulario y expresiones para que puedan expresar lo que están observando, recurren al alma, a la conciencia y al concepto místico de la luz. Fijaros qué ocurre tenemos un átomo cualquiera. Si a ese átomo se le acerca un fotón, ese fotón es energía pura. El átomo también contiene energía, pero la ha transformado gran parte de ella en materia. Por lo tanto, ese átomo material es menos energético que el fotón. Conforme se acerca el fotón al átomo, este átomo absorbe energía. Llega un momento en que ese átomo ya no puede absorber más energía y entonces tiene que disgregarse para volver a asociarse en otro átomo, pero más energético que el anterior. El hecho está de que si este átomo está en ese momento que ya no puede absorber más energía, y me refiero a ese proceso de ionización que os hablaba antes, cuando ya no puede absorber más electrones en su orbital, entonces si en ese momento un fotón choca con él, se produce un hecho científico.
Y es que de ese choque salen dos fotones idénticos al que chocó. Si estos dos fotones vuelven a interaccionar con otros dos átomos que también están maximizados en cuanto a su energía, a su poder iónico, vuelve a suceder lo mismo. Vuelven a crearse otros dos fotones. Veis que la materia no está creciendo, pero la energía sí. Por lo tanto, la energía se está multiplicando conforme crece. Este es el secreto, o puede ser, si me lo permitís, de la espiritualización de la materia. La materia no tiene por qué dejar de ser materia. Continúa siendo lo que es y teniendo la forma que es. Pero con un propósito que no está todavía realizado. Es decir, cuando queremos hacer algo de lo que no estamos habituados a hacer y es algo nuevo, en nuestro cerebro se activan determinado grupo de neuronas por primera vez. Y ese grupo de neuronas es el que va a conectarse con otro o con otros grupos de neuronas y van a provocar toda esa reacción del tálamo, etcétera, etcétera. Y eso es la percepción consciente, no un acto inconsciente. Esta es la energía del alma. Esta es la parte científica en la que se demuestra que la energía del alma es algo que aparece inmersa en el cuerpo. Pero ¿de dónde se inicia? Del libre albedrío, de la decisión autónoma de un ser humano y de una decisión original. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Pues vuelvo aquí. Ay, madre. Con lo poquito que me queda, voy a resumiros un aspecto que entiendo muy interesante, y es el fenómeno de interferencia cuántica. Con el fenómeno de interferencia cuántica, el físico cuántico dice que se crea materia. Y los Vedas, en su filosofía ancestral, ya decían que el observador crea a la materia. Esta es una afirmación de la filosofía védica de hace miles de años. Pero hasta ahora, demostrarlo era objeto de la imaginación y de la creencia. Ahora podemos demostrar la realidad de que eso ocurre. Fijaros cómo. El fenómeno de interferencia es algo similar a un estanque de agua quieta en el que al final del estanque tenemos una pantalla y dejamos caer una canica de agua. Porque con una escopeta disparamos perdigones. Bumba, 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 sin parar. Aquí hay una pantalla y una ranura. Los perdigones que logren pasar por esa ranura interferirán en esa pantalla. De manera de que si la pantalla la vemos así, veremos una serie de perdigones imitando el dibujo de la franja y cada uno de ellos habrá perforado esta pantalla al llegar a ella. Vale. Vamos a hacer lo mismo ahora. En lugar de con perdigones, que son materia, vamos a hacerlo con un foco de luz. Iluminamos a esa ranura. ¿Qué ocurre? Ocurre que... Sí, bien. Ocurre que la luz ya no son materia, sino ondas. Estas ondas luminosas llega una de ellas a la ranura
y provoca otras ondas pequeñitas y que van acercándose a esa pantalla. Resulta que el científico dice, toda esta onda no tiene la misma energía. Toda esta onda tiene la energía concentrada precisamente en su cresta. En la cresta de la onda está concentrada toda la energía luminosa. De manera de que al llegar a la pantalla aparecerá una franja de luz. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de una ranura tuviésemos dos? Al tener otra ranura, por ejemplo aquí, esto provoca otra vez el mismo dibujo. Hay una interferencia entre unas ondas y otras. Y también se cruzan. Y el científico, antes de hacer el experimento, dice, si con una onda obtenía una franja de luz, con dos lugares que me generan ondas, estas de aquí tienen su punto luminoso aquí, obtendré dos franjas de luz. Pues no. Resulta que aparecen múltiples franjas luminosas. Aparecen múltiples. Claro, el científico dice, ¿por qué? Si solo tengo dos ranuras y la luz solamente pasa por dos lugares, ¿por qué se me producen muchas más franjas luminosas que dos? Y entonces hizo el experimento, en lugar de con un haz de luz, fabricó un aparato que pudiera disparar un solo electrón y uno detrás de otro. Y entonces hizo lo siguiente. Las dos ranuras, aquí tenemos la pantalla, y entonces hacia un lugar aleatorio puede apuntar más allá de las dos ranuras, a una de ellas en medio o hacia el otro lado. No importa, se ha experimentado de todas las maneras. El resultado ha sido siempre el mismo. Un electrón, uno a uno, y resulta que obtiene lo mismo que con los perdigones. Obtiene otro patrón de interferencia, obtiene franjas de luz. Y el científico se pregunta, ¿por qué si los electrones son partículas extremadamente diminutas, pero son partículas? Por lo tanto, son como perdigones, aunque más pequeñitos, pero son perdigones también. ¿Y por qué el electrón, siendo un perdigón más pequeño, se está comportando como si fuera luz y no como materia que se comportaba cuando disparaba el cañón de los perdigones? Entonces dijo, bueno, pues como no sé por dónde pasa el electrón y no sé si el electrón se divide en dos para pasar a la vez por las dos ranuras, como no sé qué ocurre, voy a observar. Voy a colocar aquí una cámara de altísima velocidad que me pueda fotografiar qué ocurre con el electrón cuando llega cerca de las dos ranuras. Si el electrón se divide en dos, lo veré. Si pasa por una y luego da la vuelta y pasa por otra y se va a la pantalla, lo veré. Voy a ver qué ocurre. Pone en marcha el cañón, dispara los electrones uno a uno y resulta que vuelve a aparecerle, no ya como si fueran ondas, sino dos franjas, justo delante cada una de ellas, justo delante de donde están las ranuras. Entonces dice, no me cuadra. Si el electrón, cuando no existía un observador, se estaba comportando como luz, ¿por qué se comporta como materia ahora que hay un observador? Esto es muy interesante, ¿no? Llegó a la conclusión
de que hay dos tipos de onda. Una onda la que provoca la luz y otra la que provoca el observador. De manera de que si en cualquier onda su alma o su centro energético está en la cresta de la onda, si esa onda no tiene un observador, es decir, no tiene una intención humana, este alma no crea materia. Pero cuando hay un observador y hay una intención, esta onda interfiere con otra cuya alma está en el mismo sitio y entonces se crea la materia. Aparece algo material y lo que antes era luz se está comportando como algo material, no como algo inmaterial, que era cuando no existía la intención del observador. Lo cual quiere decir que aquella afirmación védica de que el observador crea a la realidad o al mundo material, podemos demostrarlo. Efectivamente es así. No hay que imaginarlo y hacer elucubraciones. ¿Me he pasado? Per on comencem? Per la dreta o per l'esquerra? Aquí per allà. Imaginaros un ser que se mueve en dos dimensiones, en este plano, y puede moverse en cualquiera de las cuatro direcciones de ese plano, sin bajar ni subir, porque no puede salir de ese plano. Si aquí ese ser tiene una joya y la tiene cerrada, y esa es su caja fuerte, para ver si está la joya o no, tiene que desplazarse, abrir la puerta y llegar ahí. Pero desde aquí no puede verla jamás. Tiene que recorrer toda la distancia de ese plano. Sin embargo, nosotros que vemos el plano desde arriba, sin necesidad de desplazarnos aquí, vemos que ahí hay algo. Y vemos el movimiento de este ser. En el reino animal hay movimientos, por lo tanto hay almas que se están moviendo en dos dimensiones. El reino humano nos estamos moviendo en tres dimensiones. Las tres dimensiones espaciales, largo, ancho y alto. El dibujo que había hecho ahí os lo voy a reproducir. Imaginaros un cilindro y un foco de luz en esta dirección y que proyecta sobre ese plano. ¿Qué aparecerá sobre este plano? Un círculo. Imaginaros otro foco de luz en esta dirección y que proyecta en este plano. ¿Qué aparecerá aquí? Un cuadrado. Otro foco de luz que desde aquí proyecta este cilindro sobre este plano y provocará otro cuadrado. Nuestra visión, nuestra falta de conciencia, implica que vemos o podemos ver las tres proyecciones de una misma realidad, pero por separado. Nuestro cuerpo físico se expresa de una manera, nuestro cuerpo astral de otra, y nuestro cuerpo mental también. Y uno depende de la reacción del otro, o de la percepción del otro. Pero no hay una percepción coordinada, porque no hemos introducido al tiempo dentro de las tres dimensiones del espacio. En el momento en que el tiempo se introduce en las tres dimensiones del espacio, y esto se logra con un cerebro que ha invertido su funcionamiento, y en lugar de esperar a recibir datos de los órganos sensitivos, es el cerebro el que ordena cómo tienen y cuándo que activarse esos órganos sensitivos,
Entonces es cuando, en lugar de ver, oír, tocar, gustar, olfatear, etc., es nuestro cerebro quien ve, oye, olfatea, gusta, toca, todo simultáneamente. Es el cerebro el que, por motivo de la decisión propia y de ese proceso de atención que tanto estamos hablando, pero que es invertir el proceso habitual, nos permite ver a este cilindro y en lugar de invertir tiempo dándole la vuelta o trasladándonos detrás a ver qué forma tiene por detrás, o por este lado o por debajo, que no lo estamos viendo, si introducimos el tiempo en esas tres dimensiones espaciales, porque estamos decidiendo por nosotros mismos, el cerebro percibe y es capaz de percibir en 360 grados simultáneamente. Y aumenta la comprensión, porque si uno nos dice, yo soy islamista y mi creencia es esta, el otro dice, yo soy católico y esta es mi creencia, y el otro dice, yo soy budista y esta es mi creencia. Hay diferencias, pero si somos capaces de haber desarrollado esa comprensión, veremos que ambas se proyectan en distintos planos, pero proceden de un mismo lugar. Y entonces, la propiedad de una partícula espiritual es que no existe tiempo, porque está simultáneamente en dos lugares a la vez, como el electrón, que si hay un observador, capta la intención del observador y pasa solo por una de las dos ranuras. Pero si no hay observador, se comporta como luz. Y es capaz de pasar simultáneamente las dos ranuras a la vez. De manera de que justo antes de pasar simultáneamente a través de las dos ranuras se convierte en onda. Pero justo después de haberlas pasado se convierte en materia. Esa es la propiedad que adquiere nuestro cuerpo cuando a través de ese proceso de un proyecto posible y realizable, creamos un grupo de neuronas que se activa por primera vez y inicia todo esto, que hace que ese grupo de neuronas constituye ese fotón que va a chocar con las otras neuronas ya activadas, que son esos átomos. Y al chocar fotón o propósito con átomo o realización, capacidad de hacer, se proyectan otros dos fotones, aumenta la capacidad de proponer. Y en ese proceso sucesivo